Estimadas y estimados docentes, sean todos y todas muy bienvenidos a esta primera jornada de la Semana de Perfeccionamiento Docente de la Dirección de Docencia de la Universidad de Concepción. Es un honor para la Unidad de Investigación y Desarrollo Docente dar inicio a la primera jornada de nuestra semana con la presencia de todos nuestros invitados internacionales y nacionales. Escucharemos a continuación las palabras de bienvenida de nuestro vicerrector, doctor Carlos Complesi. Adelante, vicerrector. Gracias, Julieta. Estimadas autoridades, invitados nacionales e internacionales, comunidad universitaria. En varias ocasiones, nuestro rector ha valorado el esfuerzo que como comunidad formadora hemos hecho a favor de la continuidad de la docencia, en los difíciles momentos por los cuales transitamos en el último tiempo. La respuesta de nuestros profesores y profesoras han sido excepcionales, adaptando metodologías al nuevo contexto virtual, creando instancias de desarrollo para nuestras y nuestros estudiantes con creatividad y compromiso. Todo esto teniendo en perspectiva el bienestar de las alumnas, los alumnos y sus familias. Hemos adquirido aprendizajes valiosos. Hemos hallado formas de realizar docencia insospechadas antes de la pandemia. Nos hemos unido como comunidad universitaria y a pesar de la distancia, nos hemos encontrado. En este contexto, hemos descubierto que resulta importantísimo trabajar colaborativamente y compartir experiencias para seguir mejorando en el servicio que prestamos. Por ello, y buscando dar continuidad a los espacios de reflexión que se han realizado en nuestra universidad a través de webinars, comunidades de aprendizaje, cursos, entre otros, esta nueva semana de perfeccionamiento docente tiene por objetivo unificar miradas respecto a la nueva educación, para lo que requerimos comenzar a rediseñar, implementar y evaluar los mejores métodos para hacer frente no solo a la virtualidad, sino también al retorno a la presencialidad, probablemente intermitente, y por seguro a una nueva forma de concebir la educación superior en el periodo post-pandemia. Como institución, debemos dar garantías de seguridad tanto a estudiantes como docentes para aumentar los niveles de confianza en los protocolos sanitarios, fortalecer la conectividad, crear sistemas de transmisión de clases y fomentar la innovación en la docencia híbrida, experiencia esta última en la que nuestra universidad ha invertido recursos. Este año, la Dirección de Docencia a través de la UNIDD ha trabajado colaborativamente con otras unidades relacionadas a la docencia, considerando lineamientos internacionales para el trabajo en virtualidad. Al mismo tiempo, se han planificado distintos talleres y conferencias para reflexionar sobre estas temáticas junto a conferencistas nacionales e internacionales, a quien ya agradecemos. A los invitados de Estados Unidos, México, Holanda y Chile, que hayan aceptado compartir sus conocimientos con la comunidad de la Universidad de Concepción en esta semana de perfeccionamiento. Necesitamos buscar maneras de cómo mejorar la interacción en el aula, entre docentes y también entre profesores y estudiantes. Sin duda, este desafío ha sido motivo de atención y estudio por parte de todas las instituciones educativas del mundo. Junto con las conferencias, se dictarán talleres para promover el uso pedagógico de las pantallas táctiles, alineados con la declaración de modalidad mixta para la docencia del segundo semestre de nuestra universidad. Se incluyen también en nuestra programación interesantes talleres para nuestras y nuestros profesores, relacionados con el uso de plataformas virtuales para evaluación interactiva como NetAppPod y estrategias innovadoras para la interacción inclusiva. Agradezco a quienes han estado a cargo de la organización de esta semana, la que se augura fecunda en aprendizajes y trabajo colaborativo. El llamado es, entonces, a aprovechar todas las instancias de formación que ofrece esta semana. Somos una universidad que aprende, que busca la formación que entrega el desarrollo pleno del ser humano y con ello el aumento de la calidad de vida de las y los ciudadanos de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, vicerrector, por sus palabras, y dejamos también a nuestra directora de docencia, profesora Carolyn Fernández Granada, que nos quiere también saludar el día de hoy. Adelante, profesora.
Muchas gracias, Julieta. Buenos días a todas, a todos. En primer lugar, quisiera expresar mis saludos y bienvenidas a las autoridades presentes, a nuestro vicerrector, doctor Carlos von Plessing-Rossell, a los y las conferencistas, invitados especiales, académicas y académicos y equipos de trabajo presentes en esta apertura de la Semana de Perfeccionamiento Docente, denominada Innovación para la Interacción en el Aula Virtual, organizada por la Unidad de Investigación y Desarrollo Docente de la Dirección de Docencia. Desde ya les expresamos nuestros agradecimientos por acompañarnos. También agradecer a nuestros conferencistas por darnos la oportunidad, aunque sea de manera virtual, de acogerlos en nuestra Universidad de Concepción. El escenario sanitario en el que nos encontramos está mejorando y a pesar de que comprendemos que es dinámico y sigue siendo preocupante, ya no debemos realizar acciones reactivas en la medida que avanzamos en el plan paso a paso. Más bien debemos considerar el inicio de un proceso de reconstrucción de nuestras tareas, de nuestra labor, de retomar, implementar y evaluar las mejores estrategias que nos permitan hacer frente a los nuevos desafíos, a espacios educativos interconectados y flexibles, a una nueva forma de concebir la educación superior. Por ello, les invito a aprovechar esta oportunidad no solo para capacitarnos, sino también para considerarlo como un espacio de reflexión, donde unifiquemos miradas respecto a una educación que está cambiando sus bases, criterios y fundamentos. En efecto, la CEPAL y la UNESCO, ambos organismos de Naciones Unidas, han presentado un informe que analiza los desafíos para la educación que nos ha traído la pandemia en América Latina y el Caribe. De alguna manera, dicho informe visibiliza las consecuencias y medidas tomadas por los sistemas educativos de la región, pero también plantea recomendaciones para sobrellevar el impacto, proyectando oportunidades para el aprendizaje y la innovación. De hecho, parte del texto indica que en este escenario repensar la educación, sus propósitos y formatos se vuelve esencial. Es preciso replantear los contenidos y la organización del aprendizaje de cara a las lecciones que hasta ahora nos deja la pandemia. Contenidos que preparen a las y los estudiantes para comprender la realidad y actuar de manera solidaria y responsable, y formatos que respondan a la diversidad y a la incertidumbre más allá de los tiempos de crisis. Al mismo tiempo, la misma UNESCO realizó una encuesta a escala mundial para conocer la situación de la educación superior en los planos nacional y mundial entre diciembre de 2020 y febrero de 2021. Con los resultados, se espera que todos los países y universidades saquen provecho de este periodo difícil para mejorar su educación superior. Por tanto, trabajar de manera integrada contribuirá de forma significativa en la generación y desarrollo del conocimiento, en estimular la investigación científica y tecnológica, en los procesos de evaluación de los aprendizajes y en la formación de capital humano, atendiendo desde la perspectiva educativa todas las estrategias didácticas que lleven a fortalecer la calidad en la formación. Al mismo tiempo, a partir del compromiso que nos moviliza a la acción, vale recordar que nuestra línea es en una Universidad de Concepción de excelencia, humana, ciudadana, integrada, eficiente, de impacto y también sostenible. Efectivamente, este es nuestro propósito esta semana, un trabajo colaborativo entre las distintas unidades de nuestra dirección, como la UNIDD, IDECLAB, los UCO Docencia en Red de Inclusión, y con nuestros conferencistas expertos nacionales, así como nuestros invitados de Estados Unidos, México y Holanda, todos y todas aunados para planificar y entregar talleres y conferencias que nos permitirán, como académicos y académicas, reflexionar e intercambiar miradas en torno a la forma de mejorar la interacción entre todos los actores que participan en un espacio educativo. Finalmente, quiero en nombre de la Dirección de Docencia felicitar a nuestros equipos de trabajo, especialmente a la UNIDD, por la organización de esta Semana de Perfeccionamiento Docente y agradecer especialmente a los participantes y asistentes, quienes han demostrado su fiel compromiso y sensibilidad con el estudiantado y su propio quehacer profesional, pues tenemos la firme convicción que todas las exposiciones van a enriquecer el debate e irán en la búsqueda de enfoque y mejoramiento continuo de nuestro quehacer docente y como instituciones de educación superior. Muchas gracias y éxito durante toda la semana. Muchas gracias, doctora Caroline. Con estas palabras damos por iniciada la segunda semana de Perfeccionamiento Docente 2021. Y les pedimos entonces que pongamos atención porque nuestra próxima conferencia de hoy
lleva por título Buenas y malas prácticas desde la mirada de docentes y estudiantes, sugerencias surgidas durante el primer semestre del 2020, y será presentada por el profesor Maluenda, académico de nuestra universidad. El profesor Maluenda es psicólogo de la Universidad de Concepción, magíster en política y gobierno y candidato a doctor en psicología de nuestra universidad también. Actualmente es docente de innovación y emprendimiento del Departamento de Ingeniería en Prevención de Riesgo de la Facultad de Ingeniería. Buenos días, profesor. Agradecemos su presencia el día de hoy y le damos espacio para que inicie su presentación. Hola, muy buenos días. Bueno, primero que todo, agradecer la oportunidad. No sé si me escuchan bien, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Ya. lo escuchamos bien. Gracias. Agradecer la oportunidad de estar acá y poder conversar un poco con ustedes. Agradecer el espacio también, porque tal como ustedes dicen, es momento de mirar hacia adelante, ¿cierto? Y de alguna forma ver qué es lo que hemos aprendido y cómo podemos enfrentar lo que viene hacia el futuro, que no es esta adaptación que, digamos, brusca que tuvimos que hacer durante el año pasado y tal vez inicio de este año, a unas condiciones, podríamos decir, transitorias, sino que ahora hay que pensar en el sentido de cómo podemos hacer uso de esos aprendizajes para aprovechar mejor la docencia y hacer buenos sistemas de educación como vienen hacia el futuro, que es esta modalidad híbrida. Bueno, primero eso, agradecer el espacio, saludar muy cordialmente a nuestro vicerrector que está aquí presente, el doctor Carlos von Plessing, porque de alguna forma eso le da un respaldo, ¿cierto?, a la importancia que tienen estas cosas dentro de la Universidad de Concepción, a nuestra directora de docencia, a nuestra vicedirectora de docencia también, agradecerles por estar acá, porque obviamente todo esto está planificado y orquestado por ustedes. A Julieta por la invitación también, muchas gracias. Bueno, dicho eso, me voy a ir a la presentación. ¿Se ve el PowerPoint, cierto? Sí, se ve bien. Vale. Bueno, lo que yo traigo en realidad es una pequeña investigación que hicimos durante el año 2020, justamente para recopilar de alguna forma cuáles son las apreciaciones de docentes y estudiantes en torno a las prácticas que se llevaron a cabo durante esta transición. Entonces, la mirada de lo que viene a continuación es bien, digamos, del primer semestre del año 2020, lo que se hizo o se dejó de hacer, ¿cierto?, en esos primer intento de adaptación a la pandemia. Y lo que hemos tomado han sido, como digo, las apreciaciones de docentes y de estudiantes respecto de esas prácticas, de las cosas que se hicieron. Y las hemos, bueno, el título es un poco duro tal vez, dice buenas y malas prácticas, pero la verdad se refiere a qué es lo que las personas que son parte del proceso educativo han percibido como cosas que han servido y cosas que no han sido tan buenas o que no deberían o deberíamos intentar no repetir. Entonces creo que de alguna forma encaja bien en lo que es la temática del encuentro y espero que obviamente sea de mucha utilidad para todos los profesores que están aquí presentes hoy día. Bueno, dicho eso, ahí está. Voy a partir por algunos antecedentes que me parecen importantes. Pues, si bien todos hemos vivido el contexto, ¿cierto? Lo hemos experimentado en carne propia, es importante hablar de pronto de ciertas cifras y ver cuál es nuestra posición como América Latina en este concierto internacional, porque evidentemente tenemos unas condiciones particulares, sociodemográficas, económicas, que evidentemente hacen distinciones. Entonces, partir diciendo que el 94% de los estudiantes, esto es del Banco Mundial, son cifras del Banco Mundial, por cierto, el 94% de los estudiantes, millones de niños, ¿cierto?, jóvenes dejaron de ir a la escuela, ¿cierto?, en 194 países y se pasaron abruptamente a la virtualidad, considerando que, digamos, el escenario de virtualidad al que nosotros teníamos infraestructura o teníamos capacidad era aproximadamente un 19% de la matrícula de los estudiantes. O sea, teníamos unas condiciones preparadas para un porcentaje muy pequeñito de la población y tuvimos que abordar esto de manera rápida. Y me refiero no solamente, y aquí quiero hacer un énfasis que va a ser probablemente durante toda la presentación, no solamente en torno a lo que significa la infraestructura tecnológica, ¿ya? Que por cierto es algo sumamente relevante, sino que me refiero también al diseño pedagógico, ¿cierto? Y cómo se pueden aprovechar las formas de enseñanza-aprendizaje en un contexto de virtualidad que tiene unas características absolutamente distintas a lo que es la educación presencial
y que por ende no significaba hacer una transferencia del aula presencial al aula virtual. Las universidades y, digamos, los programas que están diseñados para hacer educación virtual, eso lo saben muy bien. Las dinámicas son absolutamente distintas, la carga académica es distinta, hay una serie de condiciones. Bueno, entonces, si bien teníamos problemas de infraestructura, ¿cierto? Nuestros estudiantes no tenían el acceso a Internet, a los soportes tecnológicos. Nosotros mismos como docentes a lo mejor no teníamos el dominio, la expertise en los temas de manejo de las plataformas y de los software. Además están estas otras consideraciones de diseño, ¿cierto? Y, por cierto, lo que tiene que ver con el espacio de los estudiantes dentro de su casa, ¿ya? Bueno, 27 millones de alumnos en educación terciaria. Eso significa un tremendo desafío económico para los gobiernos y para las universidades, entre las cuales obviamente estamos nosotros. Y además lo que les decía del dominio, 1 de cada 4 docentes a nivel mundial, esto no solamente en Latinoamérica, se sentían preparados o con las herramientas, el dominio de herramientas tecnológicas para la educación apropiado para enfrentar esto. Además, empiezan a aparecer estos temas que normalmente no son parte del, digamos, del lenguaje o de las dificultades habituales en la docencia, que tienen que ver con salud mental, ¿ya? Salud mental que ha ido de alguna forma perjudicándose por la falta de contacto social, por el aislamiento, por el estar en la casa, el estrés, el hacinamiento y una diversa cantidad de condiciones asociadas al tema socioeconómico, por cierto, pero que además empiezan a aparecer otro tipo de manifestaciones que están directamente vinculadas a la educación. Hay harta investigación de los últimos 2 años que muestra que las tasas, digamos, de ansiedad y de depresión han aumentado de manera abrupta por estas condiciones estructurales, digamos, socioestructurales, podríamos decir, pero también que han aparecido algunos problemas relacionados con lo directamente educativo. Entonces hay problemas asociados con el estrés, con la ansiedad, vinculada a los estudios y con las dificultades para interactuar. Y esto va a ser un gran desafío. Nosotros hace poquito hicimos una investigación con estudiantes de ingeniería de segundo año, con los que hemos tenido un poco más de dificultades, porque son los que le tocó la parte más dura, ¿cierto? No tuvieron ningún tipo de transición previa en sus colegios, por lo tanto llegaron directamente a la virtualidad. Y en el caso de estos estudiantes, ellos mismos manifiestan directamente que necesitan que los ayuden a volver a aprender a ser sociables, a ser seres sociables, o sea, a poder trabajar con otros, a poder comunicarse, a entender, digamos, podríamos decir, la integración académica, es decir, entender los sistemas académicos, la vinculación con el profesor, entre otras cosas, que van a ser claves en esta transición, porque no es llegar y volver a pensar que, bueno, se acabó la pandemia, empezamos de nuevo y todo normal, porque la verdad es que no es así. Y más aún, entendiendo que el sistema al que volvemos no es la presencialidad anterior, sino que es un sistema híbrido y que tiene otras condiciones de distanciamiento social que afectan la estructura, digamos, de las relaciones dentro del aula, queramos o no. No necesariamente para mal, pero sin duda hacen una diferencia. Tenemos problemas socioeconómicos como la suspensión de los beneficios, gente que básicamente vive con lo que el Estado les entrega durante su proceso educativo. Condiciones vinculadas a la empleabilidad, al mercado laboral, qué va a pasar con todos los estudiantes que han vivido su educación durante la pandemia, cómo van a ser calificados al egreso, es una gran pregunta que uno se debe hacer. Y otra gran pregunta es si va a haber empleabilidad absolutamente para todos los chiquillos que se titulen. Eso es otro de los temas. Si ha cambiado un poco la matriz, digamos, laboral que existe y la demanda en el fondo laboral que existe en el entorno. Y bueno, lo que decía, las pérdidas de contacto social y de las rutinas de socialización. En el caso de Latinoamérica hay algunos temas que a lo mejor se ven más gruesamente o más altos, ¿cierto? Que tienen que ver con los socioeconómicos vinculados a la conexión a Internet y a las preocupaciones económicas de los estudiantes. Y hay algo que a mí me parece particularmente importante, que es el tema de, bueno, ahí sale como mantener un horario regular, pero la verdad alude a un tema más profundo, que es la autorregulación de los estudiantes. ¿Qué tan preparados están los estudiantes para hacer frente a sistemas que no tienen un control o un ejercicio directo del control sobre el proceso educativo, donde hay más libertad, donde uno se tiene que autoadministrar y tiene que autogestionar sus propias capacidades? Parece que ese tipo de condiciones, por lo menos en nuestra región, están un poco peor o bastante peor que en el resto digamos, del globo.
Y eso, digamos, es algo que uno puede verificar también en las cifras que tiene al interior, digamos, de la universidad. Seguramente las distintas unidades que se dedican a estos temas acá en la Universidad de Concepción tendrán sus, digamos, conclusiones. Pero nosotros hemos visto que ese es uno de los grandes temas que tienen nuestros estudiantes, al menos. Bueno, en la mirada general también me gusta este estudio porque es bastante gráfico de lo que hay. Esto se hace en el laboratorio de investigación para el COVID, que es una instancia que se creó especialmente para esto. Hicieron un tremendo estudio con 30.000 participantes. Y ahí, bueno, está un poco la distribución, pero lo interesante es, digamos, qué es lo que se hizo o qué es lo que se ha hecho hasta la fecha, porque esto es más, tiene una fecha más actual, es del 2021. Y uno ve en la gráfica que básicamente la educación virtual se ha tratado de hacer videoconferencias, de grabar videos y enviarlos, o de hacer presentaciones a los estudiantes. Lo cual es absolutamente entendible en el contexto en que estamos y las dificultades que hay, pero evidentemente es algo insuficiente. Insuficiente porque podríamos decir que 3/4 de los procesos de enseñanza-aprendizaje se llevan o requieren, digamos, diseños pedagógicos que están por fuera de esto, que es nada más que un pedacito de lo que se requiere. Entonces, esto es súper importante. En el caso de Sudamérica, lo que más destaca son las presentaciones de estudiantes, y esto tiene que ver, de nuevo, con el tema socioeconómico. Tiene que ver con que, evidentemente, los soportes tecnológicos y el acceso de los estudiantes a los soportes tecnológicos es a lo mejor no tan bueno como en Norteamérica o como en Europa. Y eso evidentemente afecta porque finalmente nos valemos de esto, que es la única herramienta que teníamos para enfrentar la dificultad de la no presencialidad. Además, hemos visto que han aumentado la percepción de la carga de trabajo de los estudiantes. Esto a nivel mundial. Si ustedes ven ahí, Estados Unidos, digamos, o Norteamérica lidera esto con un 70%, pero en Sudamérica también hay unas tasas bien importantes. Y esto yo creo que lleva a hacernos una gran pregunta, que es el tema de si realmente las cargas académicas que nosotros debemos planificar en contexto de virtualidad o de, digamos, sistema híbrido, deberían ser equivalentes a las que se consideran en un sistema regular. Y eso tiene que ver con que la no presencialidad tiene unos tiempos distintos. Tiene la conexión, tiene, digamos, la dificultad, digamos, de que tienes que hacer mucho trabajo autónomo por sobre el trabajo presencial, porque evidentemente no hay trabajo presencial. ¿Cuántas veces tienes que revisar el video para poder entender? Hay un montón de consideraciones que obviamente aumentan o pueden aumentar la carga de trabajo, y hay otras que cuando son bien implementadas o bien diseñadas podrían reducirlo. Entonces es algo que tenemos que preguntarnos y que tenemos que considerar cuando estemos haciendo nuestro diseño. Y esto a nivel obviamente administrativo, pero también a nivel de aula. ¿Cómo planificamos? ¿Qué hacemos? ¿En qué ponemos los énfasis? ¿Cuánto tiempo destinamos? Hay universidades acá en Chile que por ejemplo, al inicio tomaban las 3 horas presenciales como 3 horas presenciales, o sea, sincrónicas. 3 horas de estudiantes escuchando a un profesor dando una charla. Una gran charla, podríamos decir. Lo cual, bueno, hay que hacerse ese tipo de preguntas. Después se empezó a transitar a otros sistemas y hay algunos que tienen cápsulas de 15 minutos, después actividades prácticas, después las asignaciones. Bueno, hay que ir jugando un poco con eso. El hecho es que hay una percepción de sobrecarga y sin duda nosotros mismos lo hemos vivido también como profesores y como con todas las labores que tenemos que realizar, dado que la preparación siempre implica más tiempo. Entonces, otro tema que me parece súper clave es que tiene que ver con las condiciones, es en qué cosas estamos un poco más al debe o en qué cosas son indispensables y en las cuales estamos al debe. Si ustedes miran ahí, los porcentajes son, la verdad es que, digamos, bastante altos de carencia, digamos, ¿ya? Ahí aparece como el porcentaje o la parte de estudiantes que tienen acceso a la infraestructura, ¿ya? Entonces, la diferencia vendría siendo lo que falta. Programas para acceder digamos, a la educación regular, que haya un 40% o un 30% de personas con carencia en ese tema, es un gran problema, porque si uno piensa, por ejemplo, en mi facultad de Ingeniería, 1.200 estudiantes, el 30% una cantidad gigante de chiquillos. Conexión a Internet, que es la base de todo este sistema, también 40% que tenga mala o que no tenga conexión a Internet es una cosa bien complicada. Y asociado a todas estas condiciones de salud mental, el tener un espacio, ahí dice quiet place to study, pero ni siquiera tranquilo, o sea, tener un espacio. Hay gente que ni siquiera tiene un espacio, que tiene su cama, ¿cierto? El computador arriba, ¿cierto? El velador al otro lado y se acabó, y ese es mi espacio de trabajo. Entonces hay condiciones que son bien complicadas. Esto debería
a cambiar un poco en la medida en que haya un sistema híbrido, porque los estudiantes van a poder estar más en la universidad, y la universidad es un espacio protegido dentro de todo. Es un espacio donde ellos tienen la posibilidad de dedicarse, ¿cierto? Y estar ahí, estar metido en lo que es su proceso académico, y no estar con el cerebro partido en tres partes, entre sus hermanitos, las complicaciones del hogar, ¿cierto? Y el tratar de estudiar, donde muchas veces eso queda al final, digamos, de las prioridades de los chiquillos. Es algo que tenemos que tener en consideración, nuevamente pensando en la carga académica y en los diseños pedagógicos. ¿Cuánto le voy a dar al estudiante para la casa? O sea, si está todo el día en la casa, además. ¿O cuántas horas va a requerir trabajar en conexión directa, de 8 a 8, digamos, sentado en el computador? Son cosas que tenemos que ir preguntándonos. Y bueno, y la confianza respecto de las habilidades vinculadas a los sistemas informáticos también es bastante pobre. O sea, la mitad de los estudiantes se siente capaz, digamos, de usar estos sistemas. Y cuando uno va a profe es peor, ya habíamos visto, un 25%. Entonces, tenemos ahí una complicación bien importante. Esto va a ser un desafío, y yo creo que es un desafío para la dirección de docencia, lo comento, en el sistema híbrido, porque son nuevos sistemas. O sea, ya nos acoplamos a Canvas, ya nos acoplamos a Teams, ¿cierto? Ya, bueno, lo manejamos bien, o más o menos, pero ya tenemos experiencia. Ahora, ¿qué va a pasar con todos los sistemas nuevos? Es una transición importante que realizar, y donde seguramente todos los académicos van a necesitar bastante apoyo ahí. Por último, digamos, de la gráfica de datos internacionales, mencionar que la mayor preocupación de los estudiantes frente al futuro no tiene que ver con, y aquí me gusta hacer esta comparación, con lo físico, salud mental, o digamos las cosas más personales, que deberían ser digamos, una preocupación. Y aquí a lo mejor hay un tema cultural detrás, ¿cierto? Que normalmente todas estas cosas terminan en el final de nuestras prioridades, pero sí algo que es de suma preocupación para todos los estudiantes en el mundo es el tema de qué va a pasar con su carrera profesional en el futuro. Vivimos 2 o 3 años de pandemia con todas las dificultades educativas, ¿cierto? Y los potenciales o posibles cuestionamientos a la calidad de lo que hemos recibido como educación, o de nuestro propio desarrollo, y van a tener que enfrentar esa situación, además de que muy probablemente el escenario va a ser absolutamente distinto. O sea, van a haber requerimientos laborales distintos a los que hay obviamente hoy día, probablemente mucho más asociados a la tecnología, y probablemente en sistemas de trabajo de otra modalidad, como el mismo que estamos viviendo nosotros, que es el teletrabajo, y quizás que otras cosas puedan surgir más adelante. Entonces, esto es un escenario de incertidumbre absolutamente potente para los estudiantes. En este contexto, ¿ya? Y viendo más o menos qué es lo que se está haciendo, o lo que se hizo digamos, durante la transición al sistema, digamos, de emergencia, de educación virtual de emergencia, nosotros quisimos hacer una mirada de qué es lo que se estaba haciendo, y por eso es que surge este estudio. Entonces hicimos un estudio que incorporó esos 4 países que están ahí: Chile, Colombia, México y El Salvador. Hicimos un estudio cualitativo en el que tomamos estudiantes, ¿ya? Estudiantes a los cuales los hicimos participar en grupos focales, y a los cuales además les hicimos una pequeña encuesta. Esa es más o menos la distribución de hombres y mujeres de los estudiantes, y ahí están las carreras de las cuales participaron. Pero pensamos que, digamos, la mirada nos iba a quedar corta si solo nos quedamos con los estudiantes. Entonces incorporamos docentes también, mismo sistema. Trabajamos con, digamos, grupos focales y también con algunas encuestas. Y ahí está la distribución de los profesores. La particularidad del estudio es que son los profesores de esos estudiantes. Entonces, en el fondo, son personas que comparten el mismo entorno educativo. No son profesores X de otros estudiantes, o sea, de estudiantes Y, sino que son estudiantes y profesores vinculados. Evidentemente, ninguno de los participantes sabía que estaban sus profesores, y los profesores no los estudiantes. Y les preguntamos sobre 4 materias prácticas que ustedes hayan observado que ejercen sus docentes para favorecer el aprendizaje, para motivar, para generar un clima de aula positivo, y para evaluar que ustedes consideren que sean buenas, y cuáles consideran que son malas o que no deberían implementarse. Y de parte de los docentes lo mismo: cuáles de las que ustedes mismos ejercen o que han observado en sus colegas vinculadas al aprendizaje, a la motivación, al clima positivo de aula y a los sistemas de evaluación, consideran que son positivas o buenas, y cuáles consideran que no son tan buenas. De eso se trató la investigación, y en el fondo tomamos estas medidas para tener tanto las buenas como malas prácticas, pero también para observar
cuál es el nivel de concordancia que existe entre la mirada de los estudiantes y docentes en esta primera mirada. El ejercicio, digamos, de recolección de datos se realizó entre mayo y julio del primer semestre, evidentemente, del 2020. Así que desde ahí está tomada la muestra, perdón, los datos. Entonces, desde los estudiantes, nosotros les preguntamos, como ya les dije, sobre estas 4 categorías. El resultado que está ahí en el cuadrito corresponde al aprendizaje. ¿Qué cosas o cuáles son las mejores o peores prácticas que has observado de tu docente este semestre que permitan favorecer tu aprendizaje? ¿Ya? Nosotros les preguntamos 2 cosas. Les preguntamos sobre las prácticas, libremente, y después hicimos un análisis que nos permitió organizar ciertas categorías que son las que eran de alguna forma las más frecuentes o las más presentes en los discursos de los estudiantes. Y asociado a eso, les pedimos que nos calificaran cuánto era el impacto que consideraban que esa práctica, en el fondo, tenía en su proceso de aprendizaje, en el caso de lo que estoy mostrando. Entonces, aquí ustedes se darán cuenta que los estudiantes han observado como buenas prácticas la demostración guiada, refiriéndose básicamente a cuando el profesor hace una explicación o desarrolla un ejercicio o implementa algún tipo de aprendizaje teórico, conceptual, de manera práctica, y, digamos, de alguna forma incorpora a los estudiantes para ir desarrollando ese tipo digamos, de aprendizaje. La interacción con participación activa de los estudiantes, este es un tópico que se repite absolutamente en todos los discursos, y la retroalimentación permanente y pertinente, o sea, en el momento en el que corresponde, pero también que sea de manera reiterada. Y las peores prácticas que observaron los estudiantes, o las que ellos no valoran positivamente, tienen que ver con los esquemas tradicionales de enseñanza. El expositivo, digamos, unidireccional, el envío de material, ¿cierto? Sobre todo cuando, y lo mencionan muchísimo, cuando las instrucciones son poco claras, son ambiguas, o generan espacios de duda y confusión, porque eso al final les genera incertidumbre o estrés gigantesco. La falta de instrucciones claras, ahí está puesto, ¿cierto? La comunicación unidireccional es algo que también aparece reiteradamente en todas las respuestas que vamos a ver a continuación, y las jornadas de trabajo, ¿ya? Estas clases, digamos, muy largas, con extensiones gigantes, o ejercicios que se envían para la casa, que también tienen extensiones desproporcionadas. Esto es lo que los estudiantes consideran como unas buenas y malas prácticas, y creo que nos da algunas luces de que deberíamos fortalecer y que deberíamos tratar de evitar. Cuando les preguntamos sobre motivación, lo que vemos es que, sin duda, lo más importante que aparece ahí son los métodos activos. O sea, que los estudiantes tengan, de nuevo, al igual que en el caso anterior, la oportunidad de estar dentro de la clase, de participar, tener espacio. Y esto puede sonar un poco disonante porque a veces nos cuesta hacer que los estudiantes participen, ¿cierto? Porque no quieren encender cámara, o no quieren hablar, o no quieren escribir. Bueno, es un desafío. Hay formas de hacer que los chiquillos puedan participar más, pero sin duda ellos lo valoran como algo que los motiva. Las conductas de interés y de preocupación auténtica fueron algo también súper importante que apareció en distintos tópicos, entendiendo que en este contexto crudo en el que estamos, donde hay muchas dificultades, los estudiantes valoran mucho al profesor que ellos perciben que se preocupa, pero de verdad. O sea, que sienten que el profesor no les está haciendo un ejercicio como para motivarlo o para sacar adelante la clase, sino que en el fondo es porque está preocupado realmente como ellos están. Y eso obviamente se ve en el trato de los profesores, pero también se ve en las prácticas que ejercen. Porque si yo, por ejemplo, les pregunto a los estudiantes cómo están y después les digo, ya, certamen, por decir una cosa, o aplico una práctica incoherente con lo que se supone que es mi preocupación, los chiquillos no lo valoran positivamente. Y la retroalimentación pertinente y permanente aparece nuevamente. En lo menos valorado está la falta de interacción docente-estudiante, de nuevo, las clases extensas y poco dinámicas, el trato áspero, obviamente cosas externas como el problema de conexión y acceso a la plataforma, y la falta de claridad en los sistemas de evaluación y directrices en los trabajos. Eso también se repite de forma reiterada. Yo voy coloreando ahí algunas cosas porque hay, como podríamos decir, grandes temas que se repiten en los distintos tópicos. En el clima positivo en el aula aparece nuevamente interacción y participación, aparece el expresar interés honesto, ¿cierto?, por los estudiantes, y el cuidar que haya una actitud de respeto y favorecer el respeto mutuo dentro del contexto educativo, tanto entre los docentes y estudiantes como entre los mismos estudiantes. En cuanto a lo que no se valora positivamente, el autoritarismo y desinterés de los docentes, mandar y dar directrices y seguir adelante sin importar nada.
La clase monótona, textual, limitada, interacción, sobrecarga de trabajo y la falta de comunicación o indicaciones claras. Se repiten esos temas, ¿no? Y por último, para evaluar. Los estudiantes creen o perciben que algo muy importante para su evaluación es que los rangos de tiempo sean suficientes y ajustados a la dinámica virtual. Que los profes se pongan en los zapatos de lo que significa hacer una, digamos, evaluación a distancia y, digamos, todo lo que ello implica para poder dimensionar mejor los tiempos y la exigencia que se pone, pero también trabajos aplicados, porque ellos mismos dicen en su discurso que hay mucha deshonestidad académica y ellos lo perciben entre sus pares. Y es algo que los afecta negativamente porque en el fondo hay muchos que se esfuerzan y que, digamos, son correctos y siguen los procedimientos como corresponde, pero observan que sus compañeros no. Entonces, en esos entornos lo que se genera es que finalmente todos tiran la toalla, por decirlo en términos simples, y también infringen las normas, pero no porque quieran hacerlo, sino que porque finalmente perciben que están perdiendo dentro de este proceso que digamos que está poco regulado. El feedback sobre el desempeño es algo clave. Valoran las presentaciones virtuales, ¿cierto? Ellos presentando o exponiendo sobre temas, porque les permite aprender y les permite desarrollarse. Y por último, la evaluación permanente. Este es un tema clave, el último, porque lo hemos visto en no presencialidad, en presencialidad en distintos contextos. Los estudiantes valoran muchísimo evitar los exámenes globales, esos exámenes que vienen toda la materia o todo el semestre, y valoran mucho tener evaluaciones permanentes porque, por un lado, les baja la carga académica o la percepción de carga de trabajo académico. Por otro lado, les ayuda a ir monitoreando su proceso de aprendizaje y, en tercer lugar, les permite, digamos, hacer correctivos. Cuando uno tiene un examen grande, te fue bien o te fue mal. Y muchas veces, cuando son 2 o 3 parciales, lo que ocurre es que te echaste el primero y hasta ahí llegaste. Y eso nos ocurre a nosotros bastante en la facultad, con algunas materias en particular que son especialmente difíciles. Entonces, es algo que ellos valoran muy positivamente. En la parte no tan positiva o negativa, los tiempos, ya decía, el tema de digamos, de las plataformas, la falta de la explicación previa, retroalimentación y las preguntas cerradas y textuales fueron las cosas peor valoradas. La mirada del docente. Los docentes, para el aprendizaje, valoraron muchísimo el aula invertida. Este tema de grabar, ¿cierto? Y tener un diseño de actividad autónoma en el que uno prepara un material, envía una cápsula corta y luego les pide hacer algún tipo de actividad, que puede ser grupal o puede ser individual. Valoraron mucho ese sistema. Por otro lado, las clases sincrónicas con revisión de contenido y luego análisis y discusión. Es decir, sea preliminar a la clase o durante la clase, revisar un contenido y luego ponerlo en pleno para poder hacer, digamos, análisis y otro tipo de cosas. Lo que no valoraron positivamente los profes es el envío de trabajos, tareas o actividades con poca guía, porque finalmente los estudiantes no las hacen pésimo, ¿ya? Y se les pierde en el fondo todo el sentido del aprendizaje propiamente tal. La clase magistral es positiva, también fue mal calificada por los profesores, los foros y chat, porque finalmente, básicamente los estudiantes no participan en el foro y chat. En la experiencia, obviamente, de estas personas, no es algo que necesariamente se aplique a todos. En la motivación, los profes valoraron el uso de casos reales para el análisis colectivo, el uso de herramientas digitales como aplicaciones y todos estos software nuevos como Mentimeter, qué sé yo, Socrative, todos los que ustedes conocen, y valorar los incentivos extra en actividades. Y acá destaco en turquesa, digamos, motivación a los estudiantes porque se refieren particularmente a darles ánimo, a dirigirse a ellos directamente y decirles que pueden hacer las cosas, a decirles, valorarles las cosas positivas que tienen, esa interacción que requiere conocer al estudiante, en el que tú le das algún tipo de incentivo relacional, ¿cierto? No un incentivo externo. Fue valorado bien por los profesores porque cambia la actitud de los estudiantes, ¿ya? Los estudiantes se disponen de forma distinta, se sienten importantes, se sienten parte de. Y las peores prácticas, actividades sin retroalimentación, clases magistrales, de nuevo, y actividades sin interacción, por supuesto. Clima positivo, los profesores valoraron el cuidado al respeto por la diversidad de condiciones de tolerancia y empatía, entendiendo que las condiciones de casa son absolutamente heterogéneas. La flexibilidad del criterio fue algo que ellos consideraron que sirvió mucho para tener un mejor clima. La tutoría cercana también la valoraron muy positivamente, y cercana me refiero, porque es difícil la cercanía virtual, ¿no? Me refiero a que algunos profesores proveyeron su WhatsApp, por ejemplo, o crearon cuentas en Instagram para
para tener digamos, para sus clases, o en Discord, u otro tipo de plataformas que hoy día se están utilizando, para que los estudiantes pudieran interactuar con ellos 24/7. Porque en el fondo hubo un momento, podría decir uno, de desesperación donde tú perdiste a los estudiantes y no sabías qué estaba pasando con ellos. Entonces, los profesores que participaron de este estudio se lanzaron a abrir nuevos canales de comunicación, porque los chiquillos no están en Facebook, los chiquillos no están en el aula, digamos, virtual, los chiquillos están en sus redes sociales. Entonces abrieron espacios de ese tipo y les sirvió, eso fue valorado positivamente. Y las malas prácticas, obligar a los estudiantes a participar, eso fue lo peor, cuando forzaste o cuando malintencionaste el proceso, les trajo malos resultados, y la clase magistral sin generación de diálogo y consultas también fue algo negativo. Y por último, en la evaluación. Los profesores consideraron que los exámenes globales de conocimiento, lo pongo en rojo ahí porque es una visión antagonista a la de los estudiantes, fueron la mejor o una de las mejores prácticas evaluativas, ¿ya? El uso de las actividades prácticas calificadas, ¿cierto?, con una buena pauta de corrección, y la asignación de actividades de investigación y profundización colectiva. Y lo mal valorado fue los exámenes y cuestionarios en línea, porque aquí pasa lo que pasa. O sea, uno tiene un nivel de control, digamos, de ese tipo de evaluaciones muy pequeño. Y por último, diseñar actividades prácticas sin buenas pautas para realizar corrección. Bueno, dicho todo esto, ustedes se darán cuenta de que hay temas en los que los profesores y los estudiantes convergen, ¿ya? Hay cosas bien claras que tienen que ver con aspectos relacionales, hay cosas que tienen que ver con la participación activa, hay cosas que tienen que ver con la retroalimentación y el detalle en las devoluciones que se realizan. Son temas clásicos de la educación, aquí no hay tal vez mucha novedad en eso, solo que en el contexto de la virtualidad a lo mejor se valoran más especialmente que en el contexto de la presencialidad por las características en las que estamos metidos. Sin embargo, hay temas discordantes, o sea, de discrepancia, ¿cierto?, en las que los profesores tienen la mirada en una cosa y los estudiantes en otra. Que, por cierto, seguramente tiene que ver con el rol que ejerce cada uno, obviamente. Para los estudiantes, las claves fueron la interacción con docentes y compañeros, ¿ya? El hecho de estar en contacto con otros, a pesar de la virtualidad, fue algo súper valorado. Valoraron muchísimo que los profes dejaran de pasar digamos, el itinerario de actividades para dar espacios de conversación, de diálogo, de análisis, ¿ya? Eso fue absolutamente bien percibido. La retroalimentación, porque en este contexto, sobre todo de incertidumbre, si tú no tienes feedback, estás perdido en el universo y el espacio. Y eso le genera una alta incertidumbre y estrés a los chiquillos. El trato de preocupación, el trato, la preocupación y la comprensión auténtica también se valoró mucho. El profe que realmente se interesa y deja espacios para cuidar, digamos, el clima que se tiene en el aula, también fue muy bien valorado, y la participación activa y la fluidez. La monotonía, la exposición vertical, la unidireccionalidad en la comunicación fue lo peor valorado de todas las prácticas. En cambio, los profesores están más centrados en otras cosas, como por ejemplo el control, en el uso de técnicas efectivas, de la validez de los resultados académicos, evidentemente, porque es algo que nos preocupa. No podemos permitir que estudiantes que no han desarrollado aquellas habilidades y aprendizajes que se requieren sigan avanzando, sería irresponsable. Y por lo tanto es comprensible dentro del contexto en el que nos desenvolvemos los profesores, parte de nuestras responsabilidades. Sin embargo, hay un centro muy técnico en el caso de los docentes. El tema de uso de aplicaciones y software, el resguardo del clima ético dentro de la sala, el uso de evaluaciones que permitan justicia académica. O sea, estamos muy centrados en pensar en cómo hacer las cosas técnicamente bien, ¿ya? Mientras que los estudiantes están mucho más preocupados de tener bienestar, de sentirse cómodos, de participar, digamos, de tener relaciones con otros, ¿ya? Entonces, creo que eso es una distinción súper clara que aparece acá y que es importante que tengamos en consideración. Por último, con esto ya voy cerrando, algunas ideas de estas concordancias y discordancias. Primero, que nosotros observamos que los profesores tienen mucha menos claridad sobre lo que sirve y lo que no. Digamos, las entrevistas los grupos de discusión fueron menos prolíficos con los profesores que con los estudiantes. Se dificultó mucho, ¿ya? Y seguramente tiene que ver con la experiencia virtual, con que uno está mirando puras camaritas apagadas. Entonces, el nivel de feedback que tiene el profesor sobre lo que está haciendo es nulo en este contexto. Tal vez el único feedback es cámaras apagadas, esto está horrible, no está funcionando. Y ya, en cambio, digamos, en un sistema de interacción permanente, uno ve qué es lo que entusiasmó, uno ve qué es lo que
de alguna forma aportó a generar dudas y eso no está ocurriendo acá. Eso es un dato a la causa importante. Los estudiantes, por su parte, sí, porque ellos están conectados entre sí. Están en todos los sistemas de información y están permanentemente hablando entre ellos. Digamos que es algo que nosotros no vemos nada. La percepción de mejores prácticas es dispar. Los profesores ven más virtudes en el blended, seguramente tiene que ver con la administración académica y no necesariamente con el aprendizaje, o con los dos. Pero la administración académica se simplifica, se reduce porque hay menos horas sincrónicas, ¿cierto? Permite hacer, digamos, más eficiente el proceso. A lo mejor aliviana un poco la carga, pero los estudiantes quieren estar. Esa es la verdad, los estudiantes quieren participar, los estudiantes quieren decir. El sistema no es tan bueno para hacerlo y seguramente hay un montón de trabas para que lo puedan hacer, como decía al inicio, y por eso es que no participan tanto, ¿ya? Más foco del docente en lo técnico y más foco del estudiante en lo relacional y dinámico. Eso también aparece muy claramente. Los docentes y los estudiantes perciben la evaluación desde un enfoque de control. Esto es algo que creo que nosotros tenemos que ya ir tratando de cambiar pronto, porque a las alturas del siglo en el que estamos, habiéndose propuesto la evaluación auténtica en los años 60, han pasado más de casi 60 años de eso, y todavía estamos percibiendo que la evaluación, el rol principal que tiene es aprobar estudiantes y controlar sus procesos académicos, que por cierto es algo clave, o sea, no estoy diciendo que no, pero la evaluación, su naturaleza más primigenia o más prístina, podríamos decir, tiene que ver con la formación de los estudiantes, ¿ya? Y en la medida en que no seamos capaces de cambiar la cultura educativa para que eso sea de ese modo, vamos a tener problemas siempre con este tipo de cosas, más allá de la virtualidad o de la presencialidad, por cierto. La dosificación y sistematicidad para la enseñanza y la evaluación, porque en el fondo disminuye la carga, permite a los estudiantes ir mejorando en el proceso y de alguna forma también digamos, les va alimentando respecto a su propio proceso. Y por último, para todos fue súper importante la comprensión de las distintas realidades observadas en la pandemia. Hace poquito hicimos un pequeño trabajo en la Facultad de Ingeniería que consistió en conversar con estudiantes en reuniones chicas. Ir a la sala de los chicos, la sala virtual, y conversar con ellos sobre la pandemia. Algo corto, 30 minutos, 35 minutos. Y la verdad es que es sorprendente lo que ellos tienen para decir, en primer lugar. Es sorprendente la necesidad que tienen de que los profesores den un espacio para algo que no sea académico, ¿ya? Entendiendo que somos seres humanos metidos en un proceso educativo. Y lo tercero es lo sorprendente de la sorpresa de los profesores que permitieron los espacios, porque ellos nunca se imaginaron que sus estudiantes querían conversar de cosas francamente, de qué tan mal estoy o qué tan bien, sin ánimos de meterse en la salud mental, que es área de, digamos, de especialidad de psicólogos, psiquiatras y todo eso, de trabajadores sociales, sino que con el ánimo de generar un vínculo con los estudiantes, de generar un espacio de compartir y no digamos, un sistema lineal en el que solamente vas avanzando en las materias y vas terminando los cursos, digamos, los contenidos y ya. Este tipo de cosas ha hecho la diferencia y yo creo que es una muestra o una invitación clara a nosotros a permitir esos espacios. Tal vez ahora que está lo híbrido se va de una mejor forma, porque en el aula esto pasa naturalmente. O sea, uno conversa de otras cosas, cuenta experiencias, los chicos se ríen, qué sé yo, eso pasa. Pero sin duda vamos a tener que tenerlo claro, entendiendo que los estudiantes necesitan volver a adaptarse a lo que significa la educación un poco más normal. Eso sería, les agradezco mucho su atención, espero que lo que he compartido les sirva y sea algo positivo. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante, pero que tengo un retorno, no sé si ustedes lo escuchan. Muy interesante tu presentación, sobre todo esta mirada, ¿cierto?, distinta entre profesores y estudiantes, pero que tienen puntos de convergencia que nosotros deberíamos conocer y manejar. Yo creo que eso es algo que va a ser muy importante tomarlo para lo que viene, para los próximos pasos en la docencia. Y creo que ha sido un trabajo muy interesante y muy prolífero en términos de lo que nos puede aportar a la comunidad educativa en general. Así que agradecemos mucho la interesante conferencia del profesor Maluenda y abrimos el espacio para reflexiones y preguntas. María Ignacia. En el chat tenemos dos preguntas. Vamos a comenzar con la primera y posterior a ellas
Las personas que quieran solicitar, plantearlas vía micrófono, me indican técnicamente que se da, digamos, el permiso y usted después puede prender su micrófono y su cámara. Buenos días, profesor. ¿De qué manera como universidad podemos colaborar a la mejora de los aspectos negativos relativos a la actitud de los y las docentes, considerando que muchos y muchas de ellos y ellas se encuentran, al igual que los y las estudiantes, estresados, ansiosos y trabajan desde la casa bajo condiciones que no son las ideales? Muchas gracias. Gracias al profesor o profesora que planteó la pregunta. La verdad es que yo creo que acá es importante ser honesto, ¿ya? Y entender que estamos todos en esto. Y nosotros, bueno, por ejemplo, a nosotros nos pasa permanentemente que uno está dando una charla, por ejemplo, o en una reunión y se cruza nuestro hijo o nuestra hija. O hay un ruido en la cocina, o qué sé yo. Somos personas y estamos todos en la misma escenario. Hay algunos que tienen mejores o peores condiciones, eso es cierto. Seguramente nuestras condiciones son mejores que las de los chicos, o de muchos de ellos. Y yo creo que es importante poner eso de manifiesto, de que aquí nadie, o sea, en el fondo alivianar la ansiedad que existe dentro o el peso que existe dentro del aula de pensar que todo tiene que ser perfecto y que ojalá no se vea, no sé, mi pared de atrás, o ojalá que no se vea a mi hermano corriendo, o que no vean que a lo mejor dormí mala noche. Oye, eso es parte de lo que es ser una persona. Y como que de pronto nos perdemos un poco en la era de la imagen, ¿cierto? Y nos preocupamos de ser súper perfectos y de que todo se vea bien y que nuestras fotos en Instagram estén bonitas y todo eso. Nos perdemos un poco en eso, y la verdad es que el aula es un espacio de interacción entre seres humanos. Unos seres humanos que guían a otros, ¿cierto? Y por cierto que los estudiantes siempre aportan mucho en nuestro aprendizaje. Entonces yo creo que eso es una cuestión súper importante, mostrar que estamos en el mismo escenario y ser comprensivos con eso. Eso no quiere decir que hay que reducir el rigor, ¿cierto? Lo estricto del proceso, tampoco quiere decir que se tenga que permitir todo. Tiene que ser en un entorno de respeto, obviamente un respeto por la normativa, ¿cierto? Y también por las personas, pero sin duda asumir esa realidad y jugar o desarrollar nuestro ejercicio pedagógico en ese escenario y ya. Yo creo que eso ayuda mucho, porque los estudiantes humanizan al profesor o profesora y además se sienten comprendidos y se sienten parte de lo que está pasando. O sea, entienden que estamos en la misma. Yo creo que eso es súper importante. Eso creo yo como cosa principal, porque evidentemente pueden haber cosas un poco más específicas, pero eso es clave. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias a la consulta de la profesora Francisca Herrera. A continuación tenemos la consulta de la profesora Yael Flores. A modo de reflexión, ¿cómo se podrían generar las instancias para motivar la participación de los y las estudiantes? Ya, yo creo que para motivar, a ver, hay dos cosas. Primero, yo creo que uno no tiene que motivar a los estudiantes. Es una opinión súper personal, ¿verdad? Yo creo que la motivación es un resultado de lo que pasa dentro del aula, ¿ya? Y nosotros no tenemos control de todo lo que pasa en el aula. Tenemos control de algunas cosas y podemos tratar de hacer lo mejor que podamos con eso que tenemos. Y para poder generar un espacio motivacionales o más motivacionales que lo habitual, uno necesita entender qué es la motivación y cómo se desencadena. Ahí a mí me gusta mucho la mirada digamos, de la teoría de la autodeterminación de Ryan y Etchi. Eso es como mi libro de cabecera. Pueden haber otras, pero yo creo que es importante motivar o generar espacio para que los estudiantes encuentren sus motivos, para decirlo de alguna forma. Entonces, según la teoría de Ryan y Etchi, lo que hay son tres factores importantes, que es la autonomía, sentirse, digamos, capaz de tomar decisiones y ser parte del proceso. Competencia, sentirse capaces en cosas. Cuando tú no te sientes capaz en algo, tu motivación se va al suelo. Y por último, tener relaciones significativas dentro del contexto educativo. Entonces, yo creo que uno tiene que favorecer eso, pero uno no es responsable de que los estudiantes se motiven, ¿ya? Yo no puedo ser un showman o un showwoman, tampoco puedo ser, digamos, hacer un stand-up. Lo importante es favorecer que el diseño pedagógico que estamos proponiendo dé espacio para que haya relación, competencia y autonomía.
Entonces pueden ser diversas estrategias. A lo mejor yo genero un espacio de trabajo de análisis colaborativo en cualquier materia, y ahí doy espacio para que haya relación, doy espacio para los motivos de los estudiantes y para que sean capaces. A lo mejor genero otro tipo de espacio donde vamos a laboratorio o hacemos una práctica en particular, laboratorios virtuales me refiero. El esquema puede ser eternamente, o sea, muy distinto unos de otros, y dependiendo de lo que se enseña y de las posibilidades que tiene ese profesor o profesora. Entonces la fórmula la arma uno. Lo importante es que se permitan esos espacios, ¿ya? Que hayan esas posibilidades. Yo no soy enemigo de las herramientas digitales, pero creo que muchas veces descansamos en que las herramientas digitales nos van a resolver el tema motivacional, porque aparecen bonitos y esto, sí, ayudan, ¿ya? Pero son un soporte, ¿ya? Todo lo de fondo es cómo el profesor o profesora diseña la actividad y la orienta para favorecer este tipo de cosas. Y finalmente la herramienta, digamos, digital es un medio, ¿ya? Lo mismo que podría ser una hoja de papel o un libro. Entonces yo creo que eso es importante, entender un poco eso y también sacarnos de encima el peso que significa que nosotros motivamos a los estudiantes, ¿ya? Y eso, insisto, es una percepción, una apreciación muy personal. Muchas gracias, profesor. Qué interesante esta idea de que todo es un engranaje al final del día. Y como siempre, la planificación es la ruta. Muchas gracias. El profesor Christian Voltaire pregunta, estimado, una pregunta. ¿Es muy común que la universidad como institución renuncie o se desentienda de los códigos pedagógicos esenciales de la relación enseñanza-aprendizaje? Didáctica, tratamiento de contenidos, formación de desempeños y competencias, construcción del pensamiento crítico. En este escenario de reactivación, ¿cuáles serían las probables rutas para posicionar estos debates en modelos mixtos o de acogida post-pandémica? Wow, tremenda pregunta. Ya está súper difícil eso. A ver, primero voy a dar una opinión cortita, y después voy a tratar de responder eso. Lo primero es que yo creo que la universidad como institución no se desentiende de eso. Yo creo que es parte del modelo educativo. El tema es que muchas veces, bueno, durante estos 2 años que estuvimos en proceso de pandemia, se ha hecho súper difícil de hacerlo y finalmente hemos tratado, entre comillas, de salvar lo que se pueda, o sea, como tratar de mantener lo mejor posible con lo que hay. No es una respuesta muy, ¿cómo se llama esto? Fancy, muy bonita, pero es la realidad. Lo que sí es que yo creo que el modelo educativo de la universidad sí valora competencias genéricas, por ejemplo, y sí las incorpora dentro de los procesos. Ahora, el tema es cómo baja eso, es otra cosa, ¿no? O sea, cómo llega, digamos, al aula. Y tiene que ver con la capacidad administrativa de la facultad y de los departamentos, pero también tiene que ver con nuestro perfeccionamiento como profesores. O sea, qué tan capaces y habilitados nos sentimos para poder ejercer esas cosas. Bueno, ¿cómo llevarlo a la parte híbrida? Yo creo que, como en todo proceso, hay dificultades y oportunidades. Y yo creo que esta es una oportunidad. De hecho, yo creo que desde el año pasado teníamos o tenemos la oportunidad para decir, oye, juguémonos por este sistema o tratemos de ir en esta dirección y de aquí a unos años estar viendo los resultados. En el sistema híbrido, yo creo que va a ser muy importante en la medida en que los profesores puedan y se sientan capaces de justamente incluir esto, ¿ya? Dentro de sus prácticas. A veces, no quiero decir en perjuicio de, pero sí considerando o tomando un espacio importante de sus clases para trabajar esas habilidades, porque no es razonable a esta altura del siglo y después de la reforma curricular que hubo hace ya varios años, que todavía estos temas estén tan al debe. Yo creo que eso es súper importante. Locales, digamos, de facultad y de departamento, hacer espacio para que esas cosas tengan la valoración que corresponde. Eso es una cosa. Y lo otro es que nosotros, como ya a nivel institucional, yo creo que va a ser súper importante las unidades centralizadas como la dirección de docencia, como el PASE y el CADE, que puedan en el fondo facilitar algunos espacios orientados desde los profesionales para ayudar a los estudiantes a esta transición, porque en el fondo esto igual es un shock. Esa es la verdad. O sea, estuvimos 2 años completos sin meternos a una sala, sin interactuar con un profesor o con un académico, ¿ya? O académica,
Por ejemplo, en el caso de los laboratorios, algo súper simple, sin haber pisado un laboratorio y seguir todos los protocolos que tiene un laboratorio, de seguridad, de higiene, de, qué sé yo, de cuidado de los materiales. O sea, esto es volver a empezar. Y muchos niños, muchos de los chicos que son años 2020, 2021, jamás han pisado la universidad, ¿ya? Y eso es súper importante. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo mixto, entre comillas, desde el nivel central, pero también desde los departamentos. Y nosotros en ingeniería lo que hemos hecho es darle mucha fuerza a las asignaturas de introducción a la ingeniería, que son, que todas las 13 ingenierías que tenemos la tienen incorporada. Y lo que hicimos fue dar vuelta al tablero entero, o sea, rediseñamos esas asignaturas completas, porque esa asignatura es probablemente, o esas asignaturas son probablemente las únicas de ingeniería que no son de ciencias básicas, ¿ya? Que son de ingeniería propiamente tal, y donde conocen a sus profes, conocen a sus compañeros, ¿ya? Entonces, tiene que haber esa cosa mixta. Ahora, la respuesta yo creo, de nuevo, es complicada, pero depende mucho de las características y de las condiciones que tenga cada facultad. Pero yo creo que esto no debe ser un esfuerzo de cada profesor como tratando de salvar el mundo, sino que deben ser como esfuerzos articulados. Eso creo yo, muy humildemente. Pero la pregunta está súper complicada. Interesante, indica, como que nos invita a reflexionar de manera muy profunda. Y efectivamente esta mirada como a nivel central, pero también de las acciones locales, por facultad y que finalmente llegan al aula, que es donde queremos generar el cambio. Muchas gracias. La subdirectora Carola Bruna consulta, en la investigación cualitativa, ¿obtuvieron algún indicio de qué es lo que los estudiantes consideran como interacción? Esto pues en general, en virtualidad, hay incluso más formas de interaccionar. Muchos han utilizado foros con respuesta individual, anuncios, sistema de respuesta individual, electrónica, evaluaciones con retroalimentación, retroalimentación individualizada por SpeedGrader, e igual se declara como una de las mayores debilidades. Sí, ya. Qué buena pregunta. Evidentemente surge de una experta en el tema. Mira, lo que nosotros vimos en nuestro estudio, que es insisto, un estudio pequeño, no pretende hacer la realidad ni mucho menos, y además que tenía por carácter como cualitativo profundizar en el tema. Lo que aparece es lo interpersonal. Esa es la verdad. Es la interacción interpersonal. El poder conversar, poder discutir, dialogar, analizar en conjunto. Esas son como, si ustedes me preguntan dentro de las respuestas que tuve que revisar para hacer el análisis, es lo que surge, ¿ya? Y eso no quiere decir que no pueda, como decía hace un minuto, usarse el soporte digital, ¿ya? El tema es que si el soporte digital permite esa interacción, ¿ya? A veces la interacción puede darse de manera hablada, a través de los micrófonos y todo esto, pero otras veces puede ser en conversaciones cruzadas. Por ejemplo, en nuestra facultad se ocupa harto Discord, ¿ya? Se ocupa harto como herramienta. Discord es como una especie de WhatsApp, pero de los cabros hoy día. Esa es la realidad. Como una especie de plataforma donde puedes conversar y tener chat abierto y tiene muchas herramientas entretenidas. Pero lo que ellos valoran es la interacción. Ese es como lo potente, la interacción dialógica, podríamos decir, fluida. La fluidez también es algo que es súper importante, el dinamismo. Entonces, si el soporte permite eso, seguramente eso va a ser valorado positivamente. Pero, por ejemplo, el problema de los foros, que yo soy de generación foros, cuando yo era chico, nosotros nos metíamos a los foros y conversábamos a través de foros. Eso no se valora tan positivamente, tal vez, por la falta de velocidad. Porque yo respondí y hay un delay, ¿cierto? Hay un espacio, un intersticio de tiempo que a lo mejor los otros chicos no están conectados y no respondieron, y la pregunta estuvo ahí, o el comentario estuvo, qué sé yo, 3 días, y se perdió esa fluidez del proceso. Entonces, bueno, en nuestro caso nosotros vimos un énfasis en eso, bien potente. Y yo creo que hay hartas herramientas que permiten hacer eso. Mismo WhatsApp, el mismo, a lo mejor Instagram, a través de las historias de Instagram, que es algo que los chiquillos ocupan mucho. El Discord u otro tipo de herramientas que permitan esa fluidez. Y bueno, por cierto, aquellas que son más del contexto académico, pero que tiene que ver con eso, tiene que ver harto con eso. Seguramente por eso esas herramientas no han sido tan bien valoradas, por el tema de que cortan la interacción, o sea, estropean esa fluidez y dinamismo que tiene la interacción humana como naturalmente. Sí, muchas gracias.
efectivamente, la incorporación de estas tecnologías va a tomar un tiempo. Yo creo que requiere de mucha paciencia y de capacitación, que es lo más importante. El profesor, y vamos a ir cerrando ya, el profesor Esteban Pino pregunta, en vista de la mala evaluación de las clases expositivas, ¿en qué circunstancias son adecuadas o la clase de pizarrón ya no debiese existir? Bueno, saludo al profesor Pino de mi facultad. ¿Cómo está? Eh, lo que pasa es que hay que considerar en qué contexto se hizo esto, ¿ya? Y esto se hizo en el contexto de la primera adaptación a la educación virtual de emergencia. Seguramente en ese contexto lo que más hubo fue una transferencia de la sala de clase a la virtualidad. Y eso es lo que fue mal valorado, lo que fue mal calificado. No es por decirlo de alguna forma, no es la clase expositiva per se, como objeto en sí mismo, sino que es la forma de uso de la clase expositiva. Si yo hago una clase de 3 horas, tal vez como lo que estoy haciendo ahora, que no es tan positivo, me estoy pisando la cola solo. No, pero estar mucho tiempo en una exposición, eso es súper complicado y lo sabemos desde siempre. Por esas razones que en los congresos tú no tienes 10 minutos para hablar, o 15 minutos. Por eso es que se potencia la tesis en 3 minutos, por eso es que, porque se entiende que hay temas motivacionales naturales, o sea, la atención del ser humano dura unos minutos y ¡pum!, se fue a otro lado y claro, puede volver, pero ya si lo tienes 2 horas escuchando una cosa ya es demasiado tedioso. Entonces, no es el hecho de la clase, sino que es cómo ocupas la clase. Tú puedes hacer una clase expositiva de 10 y 15 minutos, abrir espacio para preguntas o generar una actividad, aprovechar el contenido que utilizaste. Incluso puedes hacer esta clase guiada que los estudiantes valoraron súper positivamente. También es parte de la clase expositiva, como en un matiz, podríamos decir. La cuestión es cómo se usa y cuánto, ¿ya? Entonces, sin duda, tiene un valor gigante tener, digamos, conocimiento experto puesto encima de la mesa, pero la idea es ocupar ese conocimiento experto para algo y no que solo sea ese conocimiento teórico o conceptual o ese marco empírico puesto encima digamos, de la discusión y ya. Entonces, ese es el real problema, el cómo se ocupa y para qué y cuánto, porque finalmente cuando el estudiante no percibe que las cosas tienen un propósito y no percibe cómo usarlas o cómo anclarlas a sus necesidades o sus aspiraciones en el proceso educativo, ahí es donde se nos desarma la cosa. Entonces, yo me atrevería a decir que no es la clase expositiva en sí misma, sino es el uso o el mal uso o el abuso, digamos, de la clase expositiva el problema. Muchas gracias. Y para cerrar, el profesor Patricio López levantó su mano. Profesor, es usted quien tiene que activar su micrófono ahora para poder plantear su pregunta. Profesor, a lo mejor estamos teniendo un problema técnico. Me indican que está habilitado, por lo tanto usted ya podría prender su cámara y su micrófono si quisiera, debería salir la opción. Sí, dice un segundo en el chat. Ya, súper, gracias. No aparece, dice. No aparece la opción. No sé, Alfredo, si puedes a lo mejor orientar al profesor o ya simplemente le solicitamos lo plantee de manera escrita. Profesor Patricio, si me escucha, en la parte superior de su pantalla está el micrófono y tiene que estar y ahí puede activarlo. Bien. Profesor Patricio, ¿le parece si escribe la pregunta? Eso. Muchas gracias. Y yo la leo.
Con la última consulta, pregunta del profesor, vamos a cerrar la presentación de esta interesante presentación del profesor Jorge Maluenda y luego daremos entonces el pase para lo que sigue. Ah, ¿quieres felicitar por la exposición? No hay una consulta. O a lo mejor sí. Dice ahí, 2 consultas, sí. Ah, ya, perfecto. El tema de flexibilizar. El sílabus que se nos pide es muy específico. Se subentiende entonces que él plantea como este diálogo que se debería generar entre una cosa tan como rígida, podríamos decir, o construida, versus la flexibilización que usted plantea, profesor Jorge, en su presentación. El profesor dice exacto. Ya. Le voy a ir respondiendo mientras él escribe la otra parte, porque dijo que eran 2 cosas. Sí. Mira, yo ahí creo que ustedes a lo mejor como UniDD pueden tener una respuesta un poco mejor que la mía, porque ustedes manejan bien cuáles son lo que se espera en el fondo, ¿ya? Pero desde el punto de vista general, siempre se entiende, digamos, en la literatura internacional y particularmente en temas curriculares, el sílabus se entiende como una hoja de ruta, ¿ya? Normalmente es el programa de asignatura, en otros países se le llama microcurrículo a eso, se entiende como un compromiso con los estudiantes, porque lo que es parte del plan de estudio, en el fondo es la ley para nosotros. Los resultados de aprendizaje que ahí aparecen, la carga académica que allí está señalada y cómo eso contribuye al perfil de egreso del estudiante, eso es nuestra ley en el fondo, es lo que tenemos que tratar de respetar y a lo cual nos tenemos que ajustar. Sin embargo, el sílabus siempre está pensado como una hoja de ruta que permita en el fondo organizar, que el profesor haga un ejercicio de organización explícito de sus actividades académicas para poder él mismo darse cuenta de dónde está poniendo los énfasis, qué tipo de actividades está desarrollando y que le permitan favorecer esos procesos de enseñanza y de alguna forma para poder clarificar también aspectos administrativos, entre comillas, como la carga académica y como las evaluaciones, ¿ya? Entonces, mi opinión personal sería la de pensarlo así, como una hoja de ruta que se puede deformar. O sea, todos los semestres, antes de la virtualidad teníamos paros, por ejemplo, ¿ya? O movilizaciones, que era ya parte casi de nuestra agenda. Pero siempre hay eventualidades o hay dificultades en el proceso educativo que pueden cambiar la hoja de ruta. Lo importante es tratar de ajustarla en el camino para que permita cumplir los propósitos fundamentales de esa asignatura o de ese curso que se esté dictando. Entonces, si de pronto lo que uno planificó inicialmente se cambió un poco de rumbo o hubo más dedicación en una parte o menos en otra, eso es parte de. De hecho, debería ser, desde mi punto de vista más pedagógico, debería ser deseable. Uno debería hacer una lectura de sus estudiantes, porque yo planifiqué en verde, digamos. Yo hice mi plan pensando en el estudiante tipo que tengo todos los semestres, pero seguramente cuando tuve la primera y segunda clase me di cuenta que los chicos venían más adelante y no tiene sentido que yo parte de tan atrás. O me encontré con los chiquillos que vienen un poco menos preparados que lo que yo esperaría y a lo mejor tengo que hacer unas actividades preliminares. Entonces, debe tener esa flexibilidad. Al menos desde el punto de vista más conceptual de la herramienta debería ser así. Por eso yo ahí me escapo un poco de la parte más como legal de la universidad porque no tengo claro eso. Pero ese debería ser la aspiración, creo yo. Ahí la profesora Carolina estaban dando respuesta más o como oficial. La subdirectora inicialmente plantea, se puede indicar que se modificará si hay cambios en las condiciones sanitarias y o en acuerdo con los estudiantes en consideración, por supuesto, al desarrollo del semestre y los resultados. Por lo tanto, ahí plantea una idea concreta respecto de la flexibilidad. Y la directora Caroline plantea, los programas sílabus son la operacionalización de los programas de asignaturas y cada académico o académica responsable
debe revisarlos permanentemente para otorgar esa flexibilidad que el contexto particular requiere. Por lo tanto, nos confirman que existe esa conciencia y esa posibilidad para los y las docentes. El profesor Patricio indica, está bien por ahora, con respecto a sus consultas. Solamente quería indicar que hace un ratito una profesora mencionó sus agradecimientos. La profesora Camila Vargas dijo muchas gracias por la presentación, todo muy claro y con propuestas claras para aplicar en el aula virtual. Con esto damos por cerrado entonces el momento de interacción con el expositor, don profesor Jorge Maluenda, perdón. No me cambia el nombre. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los profesores que preguntaron. Y obviamente, cuando hay preguntas, digamos, hace sentido. O sea, como que a uno le hace sentido haber compartido. Así que muchas gracias. Muchas gracias, bueno, profesor Maluenda. Aprovechamos de felicitarlo porque hemos sabido que ha sido reconocido por la organización PENSET como en segundo lugar, ¿cierto?, para el profesor latinoamericano destacado en innovación pedagógica. Así que también hacemos un reconocimiento en este momento a esa actividad y por eso hemos querido invitarlo, ¿cierto?, como primera conferencia inaugural de nuestra semana de perfeccionamiento docente de la Dirección de Docencia. Así que un abrazo, Jorge, y esperamos tenerte nuevamente pronto por estos lados. Gracias, Julieta, por la invitación y gracias por las felicitaciones. Felicitaciones. Bueno, de esta forma cerramos la primera parte de esta jornada y les recordamos que a continuación, a las 11 horas, vamos a dar un break de 10 minutos. Tenemos al profesor Nicolás Holguín y al profesor Andrés Freud con la ponencia Estudiantes como protagonistas de su aprendizaje sincrónico, colaborativo y participativo, el caso de la enseñanza híbrida en el Laboratorio de Anatomía de la Universidad Mayor. Entonces vamos a tomarnos un break de 10 minutos y volvemos a escuchar a los profesores Holguín y Roth. Muchas gracias.